Hola, hola, Dios les bendiga, ¿cómo han estado? Mi nombre es Gen y por este espacio comparto temas de interés a la luz de la palabra de Dios. Si es primera vez que visitas mi canal y te gusta el contenido que aquí comparto, puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que así no te pierdas ningún video. Y hoy llegamos al capítulo número 13 de nuestro estudio de Romanos, donde vamos a estar hablando acerca de las autoridades y de la sujeción a ellas, como parte de los deberes cristianos de los cuales Pablo comenzó hablando en el capítulo 12 de esta misma epístola. Si aún no has visto el capítulo número 12 de este estudio, te lo voy a dejar aquí en la cajita de descripción por si acaso lo quieres ver. Y de todos modos, en mi canal hay una lista de reproducción del estudio de Romanos que si te perdiste alguno de los anteriores también puedes verlos ahí todos. Así que si me quieres acompañar en este tiempo, te invito a buscar tu Biblia para poder observar y meditar en esta porción de la Escritura. Pero antes de comenzar, vamos a dedicar este tiempo a orar para que sea el Señor dirigiendo esta enseñanza. Señor amado, gracias te damos, Padre, por tu gran amor, al dejarnos tu palabra, Señor, que ha sido dejada, Señor, para glorificar tu nombre y para nuestro propio beneficio. Amado Dios, te pedimos, Señor, que tu palabra alumbre nuestras mentes, que tu palabra alumbre nuestros corazones y podamos contemplar en ella a Cristo, Señor. Que podamos ver que tu palabra es buena y que podamos también, Señor, apreciar en este tiempo la importancia de las autoridades. Ayúdanos, Señor, a sujetarnos primeramente a ti como la máxima autoridad, para poder obedecer correctamente también a las autoridades terrenales que tú has establecido, Señor, sin comprometer jamás la obediencia y la adoración que solo tú, Señor, mereces. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en este tiempo vamos a estar meditando en los 10 primeros versículos del capítulo número 13 de Romanos. Así que vamos entonces con el primer versículo. Dice Romanos 13:1: Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Así que bueno, espero tengas tu Biblia a la mano. Y como vemos aquí, la primera parte del versículo nos dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Y nada más en esta línea podemos ver qué, quién y a quién. Entonces, la primera palabra que vemos aquí, sométase, hace referencia a un imperativo, un verbo que está en imperativo, es decir, que es una orden, una acción que debemos hacer. Sométase. Y luego después de esa palabra sométase dice toda persona, es un llamado universal. Toda persona debe someterse. ¿A quiénes? A las autoridades superiores. Entonces ya aquí comenzamos a hablar acerca de las autoridades. Toda persona que nace, desde el momento que nace, tiene autoridades, está bajo autoridad. Nuestra primera autoridad terrenal son nuestros padres. En el colegio son nuestros profesores, los directores, dentro del trabajo son nuestros jefes, en la iglesia nuestros pastores, nuestros líderes, y dentro de la sociedad tenemos un gobierno al cual rendimos cuenta, un gobierno que hace cumplir las leyes y a quienes debemos también someternos. Toda persona está bajo autoridad, no hay ni una sola persona en la tierra que no se encuentre bajo autoridad. Siempre tenemos que rendirle cuenta a alguien. El único que está por encima de toda autoridad y que no tiene que rendirle cuentas a nadie es Dios. Dios es nuestra máxima autoridad y es primeramente a Él que debemos rendirle obediencia. La segunda parte de este versículo nos dice que las autoridades tienen su origen en Dios. Son de parte de Dios todas las que hay y Él las estableció. Es decir, no es casualidad las autoridades que tú tienes, Dios mismo las estableció. Y Dios estableció estas autoridades para el buen funcionamiento de la sociedad, para frenar el pecado. Y eso lo vamos a ir viendo en los versículos que vamos a ir leyendo posteriormente. Toda autoridad viene de Dios y eso lo podemos ver en Daniel 2:21, donde nos dice que el Señor es quien quita reyes y pone reyes. Incluso esas autoridades injustas y corruptas, el Señor también las ha puesto allí con un propósito. Y esto no desacredita la institución creada por Dios, tan solo desacredita a las mismas personas que la practican, porque Dios no es el autor del pecado. Y es muy importante decir en este punto también que cada uno de ellos va a dar cuenta al Señor de lo que han estado haciendo mal. El Señor no apoya ni está de acuerdo con los gobiernos corruptos e injustos, ni tampoco está de acuerdo con las personas que los apoyan. Y como les acabo de decir, cada quien va a dar cuentas al Señor de eso. Sin embargo, ningún gobierno terrenal va a estorbar el plan de Dios. De hecho, cada uno de estos gobiernos tiene un propósito en el plan de Dios. De hecho, para el momento que Pablo escribió esta carta, quien gobernaba en Roma era Nerón, uno de los gobernantes más despiadados y perversos de la historia. Sin embargo, vamos a ir viendo entonces cómo debe ser nuestra conducta ante las autoridades que el Señor ha establecido. Vamos entonces al verso 2. De modo que quien se opone a la autoridad
A lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Vemos entonces aquí cuál es el resultado de desobedecer a las autoridades. ¿Cómo o de qué manera nos oponemos a las autoridades? ¿De qué manera resistimos a la autoridad? Cuando no cumplimos las leyes terrenales que están dentro de una sociedad, pero también cuando atentamos o irrespetamos la posición de autoridad. Y es muy importante resaltar aquí que es la posición, no la persona. Honrar a las autoridades no quiere decir que tú siempre vayas a estar de acuerdo con ellas. De hecho, podemos mostrar desacuerdo, pero el Señor nos manda a respetar la posición. Cuando hablamos mal de las autoridades, cuando los irrespetamos y cuando respondemos mal, estamos mostrando irrespeto a Dios. Y vemos entonces que al desobedecer tan solo estamos buscando nuestro propio mal, porque como dice aquí la Escritura, que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Esta palabra condenación no quiere decir juicio, como que si se tratase de una condenación eterna, sino un castigo por haber transgredido la ley. Y esto lo ejercen las autoridades. Las leyes terrenales que por siglos han regido nuestra sociedad tienen su origen en la palabra de Dios. Se castiga al que roba, al que hurta, al que mata, etc. Y estamos de acuerdo que quienes practican esos delitos deben ser castigados. Sin embargo, en este tiempo podemos ver que la sociedad ha querido cambiar las leyes para abrazar el pecado, para poder justificar el pecado, y al hacerlo va en contra de Dios, porque no puedes complacer a ambos, no puedes amar el pecado y amar a Dios. Si amas a uno, aborreces al otro. Y tristemente, esto es algo que vemos mucho en este tiempo, y la verdad ya desde hace un buen tiempo que vemos cómo la sociedad ha querido hacer del pecado un derecho, una ley que les permita a ellos poder deleitarse en eso que hacen. Y sabemos que eso está en contra de Dios. Es por eso que últimamente se han aprobado leyes como el aborto y matrimonios entre personas del mismo sexo. Bueno, les cuento rapidito, tuve un pequeño percance con la iluminación porque estaba usando la luz solar y oscureció súper rápido, así que, bueno, van a ver el contraste quizás. Y en ninguna manera debemos apoyar estas nuevas leyes que están saliendo, que claramente van en contra de lo que el Señor ha establecido en su palabra. Y esa es la excepción a someternos a las autoridades terrenales, cuando éstas claramente van en contra de lo establecido por Dios. Y aquí en la palabra tenemos varios ejemplos donde podemos ver hombres e incluso mujeres de la fe que tuvieron que resistir a las autoridades de su tiempo porque el obedecerlas a ellas, a esas autoridades, representaba desobediencia a Dios. Y uno de esos pasajes lo encontramos en Éxodo 1, capítulo 17. Recordemos que el rey de Egipto había decretado que se ejecutaran los varones que nacían de las judías porque el pueblo se había multiplicado. Y las parteras no acataron el edicto o el decreto del rey, porque obviamente eso iba contra lo establecido en la palabra. Quitarle la vida a una persona va contra Dios. Y dice entonces el verso 17, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Ahí está un ejemplo. Nuestra sujeción es primeramente a Dios. Mientras más nos sometemos a Dios, más correctamente podremos obedecer y respetar a las autoridades que Él ha establecido. Y la Biblia es súper importante porque a través de ella es que vamos a conocer el carácter de Dios, qué es lo que a Él le agrada, qué es lo que Él aborrece. Por eso estamos llamadas a meditar en la palabra de Dios diariamente, para no ser engañadas. Y por esa razón debemos ser diligentes en meditar en la palabra de Dios, porque es así como vamos a saber hasta qué punto debemos obedecer a las autoridades y cuándo debemos resistirlas. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. En este versículo podemos ver entonces cuál es la función de los gobernantes. En los dos versículos anteriores habíamos visto que se hablaba de la autoridad de manera general, pero aquí se está refiriendo a las autoridades gubernamentales, es decir, al Estado. Y aquí entra toda categoría de autoridad establecida por el Estado. No nada más los presidentes, gobernadores, alcaldes, sino también la policía y todo tipo de autoridad establecida por el Estado. Nos dice la palabra entonces que ellos no están para atemorizar al que hace el bien, sino para el que hace el mal. Y ese es justamente el propósito de las autoridades, poner freno al pecado, detener al pecado. Por eso la mayoría de las personas piensa dos veces, como dicen por allí, antes de hacer algo malo, porque saben que corren el riesgo de ir presos o de recibir una multa, etc. Y sin embargo muchos lo hacen, ¿no? Pero imagínense una sociedad donde no existiera autoridad. Imagínense cómo el pecado avanzaría, cómo la maldad avanzaría.
Entonces, quien obedece a las autoridades no tiene por qué temer, porque ellas están para castigar al que hace lo malo, no al que hace lo bueno. Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Las personas que cumplen con las leyes establecidas dentro de la sociedad son catalogados como buenos ciudadanos y generalmente son elogiados y considerados como personas ejemplares. Vamos ahora al verso número 4. Dice, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Vemos entonces que la autoridad es servidor de Dios, y esto lo dice 2 veces en este versículo y lo dice una vez más en el versículo número 6, que lo vamos a ver un poco más adelante. Es decir, es un instrumento de Dios para el bien, pero también es un instrumento de Dios para castigar. Miren cuidadosamente, dice, es servidor de Dios para tu bien. Y al final dice, es servidor de Dios, vengador para castigar. ¿A quién? Al que hace lo malo. ¿Quién nos enseña entonces que la maldad merece un castigo? Dios. ¿Y acaso está mal castigar al que hace lo malo? No, ¿verdad? Porque es lo justo. Se supone que esta persona fue en contra de la autoridad, en contra de lo establecido, rompió la ley. Entonces, eso puede gustarnos o disgustarnos dependiendo en cuál de los extremos nos encontremos, porque la ley, voy a comenzar desde cero, la ley está para garantizar la seguridad y el bienestar de una sociedad. Y la ley lo que hace es proteger el derecho a la vida, como les digo, garantizar la seguridad y también proteger la propiedad privada. Entonces, cuando se rompen las leyes o cuando se va en contra de la autoridad, siempre hay un ofensor y un ofendido, ¿verdad? Entonces, si tú te encuentras del lado del ofensor, obviamente tú no quieres ser castigado. Pero si te encuentras del lado del ofendido, entonces tú quieres justicia, tú quieres que esa persona reciba el pago justo por haber transgredido, por haberte ofendido. En teoría, la autoridad debe ejercer justicia, aunque sabemos que verdaderamente quien ejerce justicia es Dios. Pero se supone que la autoridad debe imponer un castigo al transgresor para que la parte afectada tenga paz y sea restituida. Entonces, si tú te vuelves ofensor, como dice aquí la palabra, teme porque ella te va a castigar. Por eso dice, no en vano lleva la espada, porque ese es el fin de las autoridades. Ellas están para castigar a quienes hacen el mal. Pero si tú eres el ofendido, entonces la autoridad funciona para ti como un aliado, como el instrumento que va a ser utilizado para ejercer justicia, para castigar al que te agravió. Verso 5, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Entonces debemos obedecer a las autoridades no solamente para evadir un castigo, sino verdaderamente y principalmente a causa de la conciencia. ¿Y qué es la conciencia? Por acá leí una definición de la conciencia según John MacArthur, y dice que la conciencia es el sistema de advertencia del alma que le permite a los seres humanos contemplar sus motivaciones y acciones para evaluar con cierta exactitud qué es malo y qué es bueno. Para que funcione como Dios la diseñó, la conciencia debe estar informada de los parámetros divinos, que es la palabra de Dios. Entonces, realmente todo ser humano tiene un grado de conciencia. De hecho, Romanos capítulo 2, versículo 15 nos habla que nuestra conciencia nos puede defender o nos puede acusar. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, o sea, tenemos la ley escrita en nuestro corazón, dando testimonio su conciencia y acusándole o defendiéndole sus razonamientos. Entonces, todos tenemos cierto conocimiento de lo bueno y de lo malo. Por eso es que las personas cuando hacen algo malo, sienten vergüenza y sienten culpa, porque ese es el fruto o el resultado del pecado. El pecado trae culpa y vergüenza. Por eso las personas lo hacen en oculto, para no ser vistos. Quien roba, por ejemplo, lo hace en oculto, no lo va a hacer delante de todo el mundo, a plena luz del día. Y toda persona que premeditadamente peca, lo hace de esa manera, en oculto, para no ser visto. ¿Por qué lo hacen? Porque la conciencia les dice que está mal. Y eso lo vemos desde Génesis, ¿verdad? Desde la caída. Cuando Adán y Eva pecaron, que el Señor llama a Adán, él se escondió, estaba escondido. ¿Y por qué? Porque tuvo miedo. Ese es el producto del pecado. Causa miedo, causa temor, causa culpa, causa vergüenza. Por eso entonces nuestra conciencia nos acusa o nos defiende. Nos acusa cuando hacemos algo malo y nos defiende cuando hacemos algo agradable a Dios. Por esa razón debemos obedecer a las autoridades, no solamente para evadir el castigo, sino por causa de la conciencia, que obviamente lleva implícito un sentido de responsabilidad para con Dios. Porque nuestra obediencia a las autoridades como creyentes no es ciega, sabemos que estamos primeramente obedeciendo a Dios, entonces
obedecemos con los ojos de la conciencia. Verso 6. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Entonces, por esta misma razón, por causa de la conciencia, debemos pagar los impuestos. No es una opción, es una obligación, ¿verdad? Se supone que Dios puso a esas personas en autoridad para ejercer justicia. Desde ese punto de vista, ellos son servidores de Dios. Entonces, el obrero es digno de su salario. Ellos también necesitan, ¿verdad?, para su sustento ese salario. Pero implícitamente esto hace también referencia a que los impuestos recolectados se utilizan también para frenar el mal y para mantener el orden social. 7. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto y al que honra, honra. Entonces podemos ver aquí que hace referencia al dinero, al respeto y a la reverencia apropiada. Entonces, estas cosas debemos dar al Estado, pero apropiadamente, ni más ni menos, reservándonos obviamente el derecho de dar a Dios lo que solo es de Dios, así como dice la palabra en Mateo 22:21, donde dice, ¿verdad? Como dijo Jesús, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Verso 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Esta es una exhortación a no tener deudas con nadie, más que una sola deuda, imposible de pagar, y es una obligación permanente, el amarnos los unos a los otros. Y aquí podemos ver que la palabra también nos dice que el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y vale hacernos la pregunta, ¿amamos nosotros a nuestro prójimo? No lo suficiente. Si vemos y echamos un vistazo a lo que establecen los mandamientos de Dios, ¿verdad? Todo se resume en amor, en amar a Dios, ¿verdad? Y en amar al prójimo. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el hecho de que nosotros no cumplimos los mandamientos revela que no amamos perfectamente. Entonces, ¿quién ha cumplido la ley? ¿Quién ama perfectamente? Ninguno de nosotros más que Jesucristo. Él es el único que ha amado perfectamente porque es el único que ha cumplido la ley perfectamente. Vamos a ver entonces lo que dice en el siguiente versículo, en el 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como acabamos de decir ahorita, miren todos esos mandamientos que están allí en negativo. Todos dicen, ¿verdad? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Todos son negaciones, como pueden ver. Entonces, esas son cosas que Dios aborrece. Son cosas que le ofenden a Él, pero aparte de que le ofenden a Él, ofenden y dañan a otra persona. Porque cuando tú robas, tú estás ofendiendo a Dios, pero también estás ofendiendo a otra persona. Igualmente, cuando hurtas, cuando dices falso testimonio, es a Dios y a otra persona que también se lo estás haciendo. Entonces, hacemos mal a nuestro prójimo a diario. Entonces, nos damos cuenta que no amamos a Dios perfectamente y no amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque el daño que le hacemos al prójimo no nos lo hacemos a nosotros. Entonces, es para meditar realmente. Vamos al verso 10 y dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces vemos que realmente el amor no hace mal al prójimo. Cuando leemos la preeminencia del amor en 1 Corintios 3, vemos que el amor es sufrido y esa es una de las características más resaltantes del amor. Es la primera que se menciona allí. El amor es sufrido. Y cuando nosotros amamos, implícitamente vamos a sufrir. El Señor nos ha mostrado que Él nos ha amado y la manera como Él nos amó fue sufriendo. Él dio su vida cuando nosotros no merecíamos ser amados, ¿verdad? Y nosotros cuando amamos de la manera que el Señor ha amado, con ese amor ágape sacrificial, estamos negándonos y estamos muriendo al orgullo, muriendo al yo, muriendo a nuestros derechos, a todo aquello que está arraigado a la carne, a nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, despegarnos del orgullo duele. Y eso es lo que hacemos cuando amamos. Entonces, la carne odia todas esas cosas. La carne le duele cuando se doblega, cuando vive en el espíritu. La carne está muriendo. Y es por eso que tenemos que darle batalla a esa carne todos los días,
que vivamos en el Espíritu, que muramos a la carne, que menguemos y que Cristo crezca. Y vemos entonces que lo último que nos dice este versículo es que el cumplimiento de la ley es el amor. Cristo es el único que ha cumplido perfectamente la ley y quien nos ha amado perfectamente. Nosotros no merecíamos ese amor. Cristo dio su vida por nosotros, nos amó cuando no merecíamos más que el castigo y la condenación eterna. Cuando creímos en Cristo, su justicia perfecta nos fue transferida, por eso es que somos justificados. El creyente, todo creyente, ha sido justificado. Y eso quiere decir no solamente que ahora es como que si nunca hubieras pecado, sino que también es como que si siempre hubieras obedecido. Esa es la justificación y ese es el amor de Dios para con nosotros. Somos deudores a Cristo y en respuesta a esa gracia exagerada que hemos recibido, debemos manifestar ese mismo amor primeramente a Él, pero también a nuestro prójimo. El amor es la suma del deber cristiano. Aún nos faltan 4 versículos para poder culminar este capítulo 13 y eso es lo que vamos a estar discutiendo, Dios mediante, la próxima semana. Así que muchísimas gracias por acompañarme a lo largo de este estudio. Si hay algo nuevo que aprendiste, puedes dejármelo saber en la sección de comentarios aquí abajo y nos vemos entonces la próxima semana. Muchas bendiciones.